Buenas noches con todos, mi nombre es Alex Sosa, soy profesor de esta casa de estudios, del curso de Instituciones del Derecho Mercantil, como también del curso de Competencia Desleal y Regulación Publicitaria en el programa de segunda especialidad en Derecho de Protección al Consumidor. Soy doctorando en Derecho por esta casa de estudios y también magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por esta universidad, además de abogado por la Universidad de Lima. Es para mí un gusto estar con ustedes y agradezco a Iusset Veritas por la invitación. El día de hoy hablaremos acerca de la publicidad comparativa. La publicidad comparativa se encuentra regulada en nuestro decreto legislativo 1044, ¿no? En el artículo 12 del decreto legislativo 1044. La publicidad comparativa básicamente es una herramienta publicitaria, es una estrategia de marketing a través de la cual un anunciante alude de forma directa o indirecta, pero inequívoca, a otro agente económico con el objeto de mostrar la ventaja de su oferta comercial frente a la oferta del agente económico aludido. Básicamente, es una estrategia de marketing a través de la cual un agente económico buscará, ¿no? Promocionar la supuesta ventaja que tenga su oferta comercial, aludiendo a la oferta del competidor más cercano, que tiende a ser, ¿no? Ese competidor que tiene una mejor posición en el mercado o tiene un mayor nivel de implantación o de demanda en el mercado. Básicamente esa es la figura, se encuentra regulada en el artículo 12 del decreto legislativo 1044, que hace una mención además al artículo 11.2, no conocido en la doctrina como la exceptio veritatis, o de la cual seguro hablaremos en la siguiente pregunta. En el Perú, la publicidad comparativa es lícita siempre y cuando cumpla con los requisitos de la exceptio veritatis. Estos están contenidos en el artículo 11.2 del decreto legislativo 1044. Básicamente, la publicidad comparativa va a ser lícita, ¿no? Cuando cumpla con tres requisitos de forma concurrente. Es decir, basta con que no cumpla con uno de ellos para que estemos frente a una publicidad que pueda ser sancionada, ¿ya? Entonces, el primer requisito es que esta publicidad sea veraz, ¿no? Por su condición objetiva. De tal forma que no solamente se exige que el mensaje publicitario sea veraz, sino además que en esta estrategia publicitaria solo se utilicen alegaciones de naturaleza objetiva, es decir, comprobables. Todo tipo de alegación o mensaje publicitario subjetivo, no comprobable, no constituirá un incumplimiento de este requisito. En segundo término, se exige que la información que contenga esta publicidad comparativa sea exacta y actual, ¿no? Sea clara por exacta y actual, es decir, que no acepte ningún tipo de ambigüedad de por medio. Y finalmente el requisito de pertinencia, el cual se divide en dos: pertinencia de forma y pertinencia de fondo. La pertinencia de forma exige que los anunciantes eviten hacer alusiones a la sátira, al sarcasmo, ¿no? A la burla injustificada en atención a las circunstancias, ¿no? Y la pertinencia de fondo, que implica no hacer alusiones, ¿no? A aspectos personalísimos, como podría ser la nacionalidad, creencia religiosa, sesgo político de los representantes, ¿no? De la empresa aludida. Si se cumple con estos tres requisitos, la publicidad comparativa será por más daño, ¿no? Que pueda generar al agente económico aludido. La publicidad comparativa, como herramienta de marketing, como herramienta de competencia, además para los agentes económicos, produce varias eficiencias en el mercado que a veces no comprendemos o a veces no queremos advertir. Todo tipo de publicidad nos permite generar información en el mercado. Todo tipo de publicidad comercial permite reducir costos de transacción en lo que es ese tiempo de búsqueda, ¿no? En el que usualmente invertimos para obtener información antes de tomar una decisión de consumo. La publicidad simple genera eso, ¿no? En un mercado, además, altamente competitivo, donde agentes económicos luchen, ¿no? Por ganarse la preferencia de los consumidores, tendremos a consumidores constantemente bien informados o constantemente con bastante acceso a la información. La publicidad comparativa, ¿no? La publicidad alusiva en general,
¿no? Duplica, ¿no? ese objetivo, ¿no? o esta finalidad. La publicidad comparativa nos traslada mucha información, información valiosísima, ¿no? Sobre todo respecto de las ventajas, ¿no? que tendría una oferta de un agente económico frente a otra, ¿no? De alguna manera nos reduce, ¿no? esos costos de transacción en los que nosotros incurrimos constantemente también en tomar decisiones de consumo, como es comparar entre productos o servicios, ¿no? Comparar entre precios, características, cualidades, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, la función que cumple la publicidad comparativa en la sociedad, ¿no? es bastante importante, ¿no? Traslada información a los consumidores, información esencial, ¿no? Por lo general, una campaña comparativa va a traer como respuesta, ¿no? Una respuesta comparativa, es muy probable, ¿no? Y eso, si bien puede implicar una gran batalla entre agentes económicos, pues el que siempre va a salir beneficiado de esta es el consumidor el cual es el que dentro de esta batalla va a tener más información acerca de las ventajas, cualidades, ¿no? que tengan los agentes económicos enfrentados, ¿no? Imagínate una guerra publicitaria que se sostenga sobre la base del precio del producto, ¿no? El único que podría salir beneficiado de ello sería el consumidor, sin duda. Ahora bien, como herramienta de competencia también es importantísima, ¿no? Un mercado, ¿no? Donde exista competencia, ¿no? La publicidad comparativa es una herramienta importantísima para competir, ¿no? Entonces, la publicidad comparativa hace que los mercados sean más dinámicos, la publicidad comparativa hace que los mercados sean más agresivos, ¿no? Y de nuevo, ¿quién se beneficia con ello? ¿Quién es? El consumidor, ¿no? Con más información, con guerras publicitarias que puedan generar, ¿no? productos a mejor calidad, a mejores precios, ¿no? O incluso, ¿no? que pueda conocer, ¿no? de las ventajas y características, ¿no? que seguro no tenía conocimiento antes de poder ver este tipo de comunicación publicitaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, en países como Estados Unidos, ¿no? desde hace muchos años atrás, se ha buscado desregular, ¿no? restricciones excesivas que puedan caer sobre la publicidad comparativa, reconociendo justamente, ¿no? esta eficiencia informativa que genera. En el Perú podríamos pensar de que al ser la publicidad comparativa lícita, ¿no? si se cumplen estos tres requisitos que les he mencionado en la pregunta anterior, se podría entender que nosotros seguiríamos una línea similar. Sin embargo, eso no se presenta de esa manera en la realidad, ¿no? O sea, lamentablemente, estos tres requisitos, ¿no? que parecerían ser bastante sensatos, lo que pueden estar generando como consecuencia es que los agentes económicos no sientan confianza al hacer uso, ¿no? de esta herramienta de marketing. ¿Por qué? Eh, Básicamente, ¿no? por el requisito de pertinencia de forma, ¿no? y por el requisito, ¿no? de veracidad por su condición objetiva, ¿no? Estos dos requisitos, en la forma como los aplica la autoridad, además, podrían estar generando en la actualidad un desincentivo claro a la realización de esta estrategia publicitaria, porque finalmente el anunciante que quiere utilizar esta estrategia no sabe si finalmente la autoridad podría sancionarlo o no. ¿no? Podría estarse generando cierta inseguridad jurídica, ¿no? Al no conocer cuáles son las reglas que efectivamente aplica la autoridad. Y para resumirlo de una forma muy breve, para que lo puedas entender en la práctica, ¿no? Por ejemplo, el requisito de pertinencia, de forma, del cual te comentaba, ¿no? exige que los anunciantes, ¿no? eviten hacer uso, ¿no? de la sátira, del sarcasmo, de la burla injustificada en atención a las circunstancias, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? O si yo te pregunto, ¿no? ¿Cuándo creerías que el uso del sarcasmo o de la burla, ¿no? o sea justificado y cuándo sea injustificado? Es muy probable que no sepas cómo responderme, ¿no? Y claro, en un escenario de conflicto publicitario, el anunciante que haga uso de estos recursos seguro pensará que está haciendo uso del sarcasmo, la burla o la ironía de forma justificada y sin duda el agente económico aludido creerá que es injustificado. Así que finalmente quien tomará la decisión sobre si es que el uso de dichas licencias fue justificado o no, será el Indecopi. ¿no? Y no tienes forma objetiva de poder establecer cuándo la autoridad va a creer, ¿no? que el uso de estas licencias fue correcto o no. Entonces, ¿qué genera esto? Esto genera cierta incertidumbre, ¿no? Si tú como empresa vas a hacer uso de esta estrategia publicitaria, pues tienes ahí un riesgo, ¿no? El riesgo de que puedas ser sancionado si haces uso de alguna de estas licencias
que son licencias básicas dentro de la publicidad. O sea, la publicidad no puede ser aburrida. La publicidad justamente por naturaleza lo que busca es vender, lo que busca es persuadir, ¿no?, a los consumidores a comprar un producto o un servicio. Así que la publicidad tiene que ser llamativa, tiene que ser atractiva, tiene que llamarte la atención, ¿no? Entonces, si quieres hacer uso de una estrategia tan importante como es la publicidad comparativa, pero prácticamente te ves privado de hacer uso de licencias publicitarias que deberían ser completamente válidas, como es el sarcasmo, la ironía o la burla, ¿no?, como vemos que sucede en otros países, pues simplemente podríamos estar matando a lo que es la publicidad comparativa, ¿no? Bastaría con ver algunas estadísticas, bastaría con ver cuántos anuncios comparativos vemos por año, ¿no?, para darnos cuenta si realmente estamos siendo permisivos con el uso de esa estrategia o si en realidad desde el año 2008 con este decreto legislativo 1044 la hemos limitado bastante. O sea, la publicidad comparativa, como toda estrategia de marketing, como toda estrategia de competencia, siempre va a generar un daño a otro agente económico. O sea, el solo hecho de competir en un mercado implica que le esté generando un daño a un competidor, ¿no? Pero recuerda que en nuestra norma de competencia desleal tenemos lo que es el daño concurrencial lícito y lo que es el daño concurrencial ilícito. De tal forma que si es que yo como agente económico, ¿no?, le genero un daño a un competidor, a un tercer agente económico, ¿no?, pero compitiendo por mis propios méritos, es decir, compitiendo por eficiencia, ese daño es completamente lícito, ¿no? O sea, ahí nuestra norma de competencia desleal lo que busca promover es el correcto funcionamiento del mercado, ¿no? Con lo cual permitirá generar incentivos para que los agentes económicos más eficientes sean los que se queden en el mercado y pues vayan siguiendo los menos eficientes. Lo que se sanciona como acto de competencia desleal, ¿no?, es, o son esas estrategias comerciales que puede desarrollar, ¿no?, un agente económico, ¿no?, que no sean sobre la base de sus propios méritos o esfuerzos, que no sean sobre la base de la eficiencia, ¿no?, y que por el contrario busquen sabotear, boicotear, ¿no?, obstaculizar, ¿no?, la oferta comercial de otro agente económico. La publicidad comparativa, ¿no?, siempre le va a hacer daño a la gente, perdón, al agente económico aludido, ¿no? A ninguna empresa, ¿no?, le va a gustar que el competidor utilice su marca en publicidad comparativa. ¿Hay un daño de por medio? Sí, ¿no? Pero si ponemos en la balanza, ¿no?, las eficiencias informativas, ¿no?, que genera la publicidad comparativa, esa gran reducción, ¿no?, en costo de transacción, que genera para los consumidores y el hecho de que hagan los mercados más competitivos y más dinámicos, eso siempre debe pesar, ¿no?, sobre la afectación que sienta un agente económico por el solo hecho que se ha mencionado, ¿no?, o se ha hecho una mención de su marca de manera directa o indirecta, ¿no? Entonces, sí, o sea, siempre va a generar un daño esa estrategia, sí. Es una forma de aprovecharse de la reputación comercial de otro agente económico, por lo particular sí, ¿no? O sea, porque como te decía al inicio de la entrevista, ¿no?, quienes hacen publicidad comparativa, por lo general, la práctica, serán pues agentes económicos mercado o que no ocupan el grado de preferencia a los consumidores, ¿no?, tratando de colgarse de los que tienen un mayor posicionamiento en el mercado. Pero si te das cuenta, eso es positivo, ¿no? O sea, porque permite primero que esa marca esté en el mapa de los consumidores, ¿no? Permite enfrentarse a David con Goliat, ¿no? Y eso nos beneficia a nosotros, ¿no? O sea, nos permite ver dentro de este conflicto, ¿no?, aparte de distraernos un poco, ¿no? O sea, ver cuáles serían las ventajas de una marca recién entrante, una marca que no está tan posicionada frente a la que seguro no somos, o es la marca de nuestra preferencia, ¿me entiendes? Entonces, finalmente, independientemente del daño que pueda generar esta alusión, los efectos positivos creo que son mayores, ¿no? Como quizás como una reflexión final, deberíamos repensar, ¿no?, estos requisitos de la exceptio veritatis, sobre todo en el requisito de pertinencia de forma, ¿no?, donde podría estar, ¿no?, el principal escenario que esté originando al día de hoy cierta inseguridad jurídica en saber cómo aplica esta regla finalmente la autoridad, porque no hay una forma, como te decía, objetiva, ¿no?, de poder establecer cuándo el uso de la ironía, la sátira, la burla es justificado y cuándo es injustificado. O sea, parece ser que finalmente ello dependerá del estado de ánimo, ¿no?, de los funcionarios, ¿no?, que tendrán a cargo la resolución de este procedimiento, cuando en realidad por lo que deberíamos apostar es que los agentes económicos tengan reglas claras, ¿no?, de saber cuándo pueden hacer uso de este recurso y cuáles serán las consecuencias de ello.
¿no? Entonces, bueno, la reflexión final sería esa, repensar las restricciones que recaen sobre la publicidad comparativa, valorar, ¿no? Los efectos positivos que genera para el mercado, ¿no? Y de seguro en una eventual o en una eventual modificación de nuestra ley de competencia desleal, podamos, ¿no? Reducir estos requisitos, ¿no? Y promover de esta forma que exista más publicidad comparativa en el país.